¿Cómo les va, mis queridos alumnos? ¿Cómo han pasado estos días? Nuevamente nos volvemos a encontrar y esta vez para entrar a un tema bastante importante del gran tema de la evaluación educativa. En la clase anterior conversamos y expusimos algo referente al primer tema, es decir, cómo puedo enseñar lo que voy a evaluar. En verdad, la evaluación tiene pues ese cimiento, ese fundamento, es la enseñanza. Si no enseñamos, ¿qué podemos evaluar? Si enseñamos mal, vamos a terminar también con una evaluación pésima. Si enseñamos bien, es posible que tengamos también una evaluación exitosa, feliz, satisfactoria. Y eso es lo que los profesores queremos. Por eso tenemos que comenzar siempre con una enseñanza buena, para que los aprendizajes sean también buenos y por lo tanto la evaluación sea satisfactoria. En verdad, la educación se resume así pues, enseñanza y aprendizaje. La evaluación viene a ser un medio para saber, ¿no?, cómo está la calidad del aprendizaje, cómo está la calidad de la enseñanza. Ahora vamos a esta pregunta: ¿por qué voy a evaluar? Segunda pregunta. Tenemos aquí 10 preguntas extraordinarias que vamos a resolver durante estas clases que vamos a tener. ¿Por qué voy a evaluar? Esta es una pregunta interesante. Tiene que ver posiblemente con los fines. Tiene que ver posiblemente con el para qué. ¿Para qué? Y ya en la clase anterior terminamos un poco diciendo algo de eso, educativamente. Por ejemplo, decíamos que evaluamos para provocar cambios, para generar cambios. Evaluamos para generar cambios en la conducta, en el proceso de aprendizaje, en el progreso del mismo estudiante. Evaluamos para generar cambios en las estrategias, en los métodos de enseñanza. En fin, evaluamos para también medir la calidad de la institución. ¿Por qué voy a evaluar? Entonces, ¿por qué voy a evaluar? Porque yo, el maestro, como maestro, yo necesito, en primer lugar, conocer. Yo quiero que tomes atención bien a estas palabras que vamos a usar para conocer. En primer lugar, conocer. ¿Por qué voy a hablar? Porque necesito conocer. ¿Qué cosa quiero conocer? A mi alumno. Quiero conocerme yo. Quiero conocer mis capacidades, mis competencias como maestro. Quiero conocer las competencias, las capacidades, las habilidades que tienen mis alumnos. Para eso, conocer. Es interesante, ¿no? ¿Por qué voy a evaluar entonces? Para conocer. ¿Por qué voy a evaluar? Para compartir. Interesante esto, ¿eh? Para compartir. ¿Qué es lo que tengo que compartir? Experiencias, ¿no? Y después de la evaluación, pues tengo que ahora comienza el proceso del compartir. Lo que yo tengo que darle. Lo que al alumno le falta, yo tengo que darle. Eso es compartir, porque yo lo tengo, ¿no? Ahora, si yo no lo tengo y el alumno lo tiene, también se da este proceso de compartir, porque el alumno me está alcanzando algo, me va a transmitir algo, me va a pasar algo. Qué bello es la evaluación cuando se mira desde ese punto de vista, del compartir. La evaluación educativa también, ¿por qué se evalúa? Porque el maestro necesita cambiar. Ya hemos hablado de esto, generar cambios en actitudes, de repente cambios en mis palabras, cambios en mis hechos, en mis actuaciones. Necesito cambiar. De repente necesito cambiar
el sistema mismo de la evaluación. Necesito cambiar los modelos, las formas de evaluar, es decir, cambios. Y no solamente termina en eso, evalúo también para generar cambios en el carácter del alumno, fundamentalmente. Evalúo para generar cambios en el aprendizaje del alumno, en el nivel de conocimientos que debe tener el alumno y el profesor mismo. Siempre unido. En la evaluación no podemos separar, solo didácticamente separamos evaluación del alumno y evaluación del maestro, pero generalmente son el sello y cara de la evaluación educativa, el maestro y el alumno. Evalúo porque tengo que valorar cuánto vale. Y en ese cuánto vale, pues imagínense si solamente sacamos una nota cuantitativa. Detrás de un 18, ¿qué cosas hay? ¿Qué podemos decir del alumno detrás de un 18? Detrás de un 14, ¿qué podemos decir de un alumno? Es interesante. Valorar. Y cuando uno valora, tiene que ser integralmente. En la educación cristiana no se puede separar la integralidad. No se puede tener un proceso, aplicar un proceso educativo, ¿no? En este caso, no se puede aplicar el proceso de evaluación sin que nosotros consideremos la cosmovisión holística de la persona. Tiene que estar presente en el valoramiento o en la valoración. Otra palabra que nos dice por qué debo evaluar: para enjuiciar. Y esto ya suena un poquito más que valorar. Enjuiciar. El proceso de enjuiciamiento, el enjuiciamiento implica pues un juicio, un criterio, ¿no? El juicio es llevar y comparar con algo, de repente con un sistema, comparar con un criterio, compararlo con algo ya prefijado. Interesante, enjuiciar. Y también el enjuiciamiento tiene que ver con un asunto eminentemente de filosofía, de cosmovisión. ¿Qué estoy evaluando? ¿Cómo voy a enjuiciar esa evaluación? ¿Cómo lo voy a juzgar? Juicio implica un veredicto, implica un acusado, un acusador y un abogado, un intercesor allí. Y entonces en ese enjuiciamiento, ¿qué voy a hacer con lo que acabo de evaluar, con los resultados de una evaluación? Tengo que mirarlo holísticamente, integralmente. ¿Para qué? Para que pueda mi juicio ser realmente justo, para que mi juicio pueda realmente elevar al alumno, para que mi juicio pueda elevarme a mí mismo, para que el juicio pueda ser satisfactorio. ¿Por qué debo evaluar? Porque busco también comparar. Es importante, la comparación no es tan mala. Es importante comparar cómo estamos frente a otros, cómo está la institución educativa frente a otros referentes, cómo estoy yo como maestro frente a otros maestros, cómo está mi alumno frente a otros alumnos. Comparar mis conocimientos, ¿no? Mis métodos con otros métodos. De repente hay otros métodos mejores y yo estoy insistiendo con un método que no logra resultados. Otra palabra, sirve también. ¿Por qué voy a evaluar? Porque voy a evaluar para controlar. Es otro propósito, para controlar, ¿no? ¿Qué debo? El maestro tiene que estar en el control. Si perdemos el control, y aquí tiene que ver no solamente el control de los conocimientos,
el control de cuánto sabe y cuánto no sabe, sino el control de la persona. No olvidemos el modelo holístico de nuestra educación, la persona. Nosotros evaluamos personas, no evaluamos solo conocimientos, no evaluamos solo actitudes, no evaluamos solo actuaciones. ¿Qué sería si solo evaluamos actuaciones, hechos? Todos estaríamos jalados. Evaluamos a la persona y holísticamente vista esa persona, integralmente, en otras palabras. Entonces controlamos a la persona. Entonces allí entra, se da cuenta cómo va entrando en el control también en la cuestión disciplinaria, una disciplina redentora. ¿Para qué? Para fiscalizar. Término un poco fuerte, ¿no? Fuerte. Pero también el maestro, la evaluación nos permite este proceso de fiscalizar, de estar observando, oteando, mirando, ¿no? Fiscalizando. La fiscalización es un proceso, es una actividad propia de las actuaciones justas, de las actuaciones democráticas. Siempre tenemos que dar cuenta de algo y eso implica entonces que estamos sujetos a la fiscalización. No somos libres en el sentido de la palabra, ¿no? Tenemos que informar de nuestras actuaciones y eso nos permite entonces entrar al campo de la fiscalización. ¿Alguien nos fiscaliza? Siempre eso. A un maestro, el director; a un director, otro director, sucesivamente. A un alumno, su maestro. Siempre hay fiscalizadores. El alumno fiscaliza también al maestro. Entonces, para eso sirve la evaluación. Yo quiero ahora agregar 4 palabras fundamentales. ¿Por qué evaluamos? ¿Por qué voy a evaluar? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué voy a evaluar? Si estas 4 palabras, ¿no?, quedan en nuestro aprendizaje, en nuestra vivencia, en nuestra experiencia educativa, yo estaré satisfecho. 1. Evaluamos para amar. ¿Se dan cuenta ustedes? Evaluamos para amar. Muchos se preguntarán, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es este proceso que voy a evaluar? O sea, que yo voy a tomar un examen para amar. Claro que sí, para amar. Porque esa es la cosmovisión, ¿no?, que llena. Esa es la cosmovisión que se genera de la experiencia de un maestro cristiano. No está nada de lo que hacemos en educación puede estar exento del amor, y por lo tanto la evaluación tiene que estar lleno de amor. Evaluamos porque amamos. Amo a mi alumno, amo a mi hijo, amo a mi padre, amo a mi maestro, por eso evalúo. ¿Estás dispuesto a cambiar una actitud por esta palabra? Si no amamos mientras evaluamos, pues entonces nuestra evaluación va a ser para castigar, para solo fiscalizar, para enjuiciar duramente. No está bien. Amor tiene que estar en la evaluación. Y esto no quiere decir que nuestra evaluación entonces va a ser cosas sencillas y fáciles. No. Con amor todo es posible. El amor hizo que este mundo exista. El amor hizo que la educación exista. Entonces, la evaluación no puede estar exenta de amor. ¿Por qué evalúo? Porque amo. Amo a mi alumno. Me amo a mí mismo. Amo a Dios, que es el autor de la educación, especialmente de la educación cristiana. Amo a mi profesión, a mi especialidad, a mi carrera. Amo. Y por eso es que evalúo.
Otra palabra clave que nos lleva también a un cambio de actitud en todas las demás razones por las que evaluamos. Ayudar. Dijimos que enseñar es más o menos ayudar, la clase anterior. Eso es enseñar. Enseñar es ayudar. Ayudarle a amarrar los zapatos, los hilos de los zapatos a un niño. Así es enseñar. Entonces, evaluar también es ayudar. Pues ese es mi propósito. No solo porque amo, tengo que ayudarlo. Tengo que ayudar. Ayudarme. Ayudar a la institución. Ayudar a la profesión. Ayudar a la especialidad. Tengo que ayudar. La ayuda implica entonces ahí solidaridad, implica cooperación, y todo eso es el concepto de evaluación. Tercera palabra clave, profetizar. ¿Alguna vez escuchó usted esta palabra que tiene que ver con la evaluación educativa? Profetizar. La evaluación me permite al maestro profetizar, lanzar ideas, trazar caminos, perspectivas hacia el futuro para el alumno, perspectivas de futuro para mí mismo como maestro, perspectivas de futuro para la carrera, para los conocimientos. No está pues cerrado, la ciencia no está cerrada, el conocimiento no está terminado. Hay mucho más que investigar, hay mucho más que aprender, hay mucho más que conocer en este mundo. E incluso cuando Cristo venga en el reino eterno de Dios, el campo abierto de la ciencia y del conocimiento será insondable y por toda la eternidad seguiremos conociendo. Solamente queremos pensar en eso, profetizar. Entonces esto implica que el maestro no solamente es el que ama, no solamente es el que enseña, ayudando, no es el que ayuda, sino es un profeta. Es un profeta. El maestro estará dispuesto después de su enseñanza, especialmente después de la evaluación, de decir a un alumno, me emociona tu rendimiento, tú vales para ser médico, tú tienes habilidades para ser un buen ingeniero, tú tienes habilidades para ser un buen ministro de Dios, un pastor. ¡Qué bueno! Profeta, el maestro es un profeta. No olvidemos esta misión. La evaluación educativa también nos permite ser intercesor. ¿Por qué evalúo? Porque yo necesito ser intercesor. ¿Y qué me indica a mí la palabra interceder? Interceder es estar en el medio, ser abogado. No es que es un juicio la evaluación también, entonces ser un abogado. El intercesor en términos un poco teológicos, en el campo de las ciencias teológicas, un intercesor vendría a ser un sacerdote. Y eso es el maestro, un sacerdote, un intercesor. Hay alumnos que después de una evaluación posiblemente estén tan desanimados, estén con la autoestima por los suelos. Habrán alumnos que después de una evaluación estarán derramando lágrimas de repente, preocupados, estresados, tensionados. Esa es la experiencia por la que todo maestro necesita pasar.
Esa es la experiencia que todo maestro necesita y lo requiere urgentemente, porque va a darle brillo a su proceso educativo, va a sacarle brillo a su proceso de evaluación educativa. El sacerdote es una función muy importante del maestro. Bien, aquí tenemos entonces estas 4 palabras nos ayudan a configurar un nuevo tipo de maestro. Un maestro que en la evaluación educativa sea capaz de amar, de ayudar, de profetizar y de interceder. ¿Se dan cuenta? Estas 4 palabras yo quiero que ustedes las recuerden y que para que forme parte de su vivencia educativa, de su experiencia educativa. Cuando tú, en tu función de sacerdote, después de una evaluación educativa negativa para un estudiante, tú dices vamos y te sientas con él a solas y puedes conversar y decirle, mira, estos son los errores que has cometido, pero yo no soy el que soluciono acá, sino Dios te va a dar los conocimientos. Y vamos a orar, intercedes ante Dios y le dices, Señor, yo amo a este alumno. Y tú lo sabes, pero tú lo amas más que yo. Dale sabiduría, dale inteligencia, te lo pido de todo corazón. Si eres capaz de clamar ante el Señor junto con tu alumno y clamarle incluso con lágrimas en los ojos, con tu corazón puesto en la mano, entonces ese alumno habrá sido redimido. Ese alumno será merecedor de una redención. Habrá sido salvado. Créeme, el Espíritu Santo es capaz de hacer todo eso. Un nuevo maestro entonces no solamente se queda en una evaluación educativa para conocer, para compartir, para cambiar, para valorar, para enjuiciar, para comparar, para controlar, para fiscalizar. No solo se queda allí. Eso es normal. Un buen maestro, un maestro cristiano, un maestro de Cristo que sigue las pisadas del maestro de los maestros, ese maestro es capaz que a la hora de la evaluación educativa amar, ayudar, profetizar e interceder. Bien, entonces la evaluación tiene como fin facilitar una fundamental toma de decisiones. Y aquí entra lo que siempre se dice de la evaluación. La evaluación sirve para tomar decisiones después. Claro que sí, es cierto. Y en un maestro cristiano y en la perspectiva que nosotros tenemos de la educación y de evaluación, pues es cierto. El fin, ¿por qué evalúo? Es para tomar decisiones. ¿Y quién tiene que tomar decisiones? El maestro. Alguna decisión tendrá que tomar después de la evaluación. No puede quedarse indiferente. Y menos puede quedarse autosuficiente, altanero, orgulloso. Bueno, yo soy el que evalúa acá y todos me tienen miedo. No es así. Menos eso. El que pasa en mi curso, a ver quién es capaz de sacarse un 20, un 18. ¿No? Expresiones de altanería. No, tiene que tomar decisiones fundamentales. Para el que se saca 20 hay decisiones que hay que tomar para enrolarlo más hacia arriba. Para el que se saca 5 hay decisiones que tenemos que tomar. Entonces, decisiones del maestro. La evaluación, ¿por qué evalúo? Porque yo necesito tomar decisiones. Porque el padre necesita tomar decisiones. El padre también tiene que tomar decisiones. El alumno tiene que tomar decisiones. Hay que enseñarle al alumno que tome decisiones y hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo porque lo amamos a que tome decisiones. ¿Quién tiene que tomar decisiones? El director. Y finalmente hasta la comunidad tiene que tomar decisiones. Frente a una evaluación, frente a un año académico concluido en una institución educativa, el gobernador del pueblo, el alcalde del pueblo incluso tiene que tomar decisiones. ¿Para qué? Para premiar al colegio o para llamarle la atención. ¿Cómo está en su evaluación? El problema nuestro es que hemos olvidado, ¿no?, la evaluación
y solo lo hemos usado como una herramienta para ensuciar el aprendizaje, es decir, solo para evaluar los conocimientos. Qué triste. Vayamos entonces hacia una nueva fórmula de evaluación. Esta pregunta, ¿por qué voy a evaluar? Cuando yo analizo, después de haber analizado todas estas palabras que tienen que ver con la evaluación educativa, no hay otra alternativa. Tenemos que ir a una nueva fórmula de educación, de evaluación. Y esa nueva fórmula de evaluación implica que evaluación no solamente es medir, interpretar, sino también interactuar. Nueva idea. Evaluación implica medir, interpretar, interactuar. Evaluación, en la nueva fórmula, implica también un proceso de diálogo, comprensión y mejoramiento. Qué lindo, ¿no? Diálogo, comprensión y mejoramiento. No podemos evaluar y quedar allí estáticos, inertes. No. Proceso de diálogo, comprensión y mejoramiento. Y sobre todo cuando el diálogo en dos niveles, a nivel general y sobre todo el diálogo individual, el diálogo personalizado. Conforme es la filosofía de Cristo, el método de Cristo. Corazón con corazón, alma con alma. Qué lindo es el diálogo para generar comprensión y mejoramiento. La evaluación es una actividad sensible a la autoestima. Hay que considerar esto, señores maestros. La evaluación educativa en estos tiempos, ¿no?, directamente cae o tiene que ver con la autoestima. Es muy sensible a la autoestima. A la autoestima del maestro, a la autoestima del alumno, sobre todo del alumno. Entonces hay que cuidar mucho eso. Es una nueva fórmula de educación, nueva fórmula de evaluación. También hay que considerar que muchas veces la evaluación usurpa el papel del aprendizaje. ¿Qué significa eso? En lugar de aprender, más nos preocupamos por la evaluación. Y a veces evaluamos con la idea de que la evaluación es continua, pues a veces todos los días estamos evaluando. Yo no sé si será eso una mejor forma de evaluación, pero muchas veces la evaluación usurpa el papel del aprendizaje. Preocupémonos a cada instante del aprendizaje. La evaluación viene por su propio peso. La evaluación ayuda a detectar fallas, no para sancionar, sino para aclarar confusiones, para facilitar el desarrollo del individuo y de su aprendizaje. Qué interesante. Debe seleccionarse en relación con el fin educativo. No es cuestión nomás si voy a hacer una prueba escrita y el fin educativo ni siquiera considera como algo de valor esencial a la prueba escrita, sino a una prueba oral. Es decir, hay que seleccionar la evaluación, el tipo de evaluación que hay que aplicar. La evaluación también puede incluir elementos cualitativos y cuantitativos, no solamente quedarnos con los cuantitativos. No debe ser competitivo, otra idea en esta nueva fórmula de evaluación, no debe ser competitivo, sino cooperativo. Interesante, cooperativo. Hay enseñanza cooperativa, ahora es la nueva versión que viene en el siglo XXI en la enseñanza cooperativa, varios maestros para enseñar una sola asignatura. Excelente es la enseñanza cooperativa. Elena G. White dice que la naturaleza, el espíritu de un salón debe ser la cooperación. Es decir, el espíritu de la relación maestro-alumno, el espíritu de la relación clase con alumnos y maestros debe ser cooperativa. Esta relación cooperativa. Entonces la evaluación no debe ser competitivo, sino cooperativo. Porque ¿cuál es el fin?
evaluar. No, el fin es el aprendizaje. La evaluación permite, si aún existe alegría en el aprendizaje, nos permite ver eso. El exceso de pruebas puede alterar negativamente el estado psicológico del que aprende. Esta idea es clave. English, Henry, Edward Deming hablaban de la evaluación en este sentido. El exceso de pruebas altera negativamente el estado psicológico del que aprende. Elena G. de White dice, más de un examen es nocivo para el alumno. Consejo para los maestros, más de un examen es nocivo para el alumno. Veamos estas cosas. Por otro lado, muchas pruebas contaminan el aprendizaje y destruyen la alegría. Hay que cuidar estos extremos. Contaminan el aprendizaje y destruyen la alegría. En situaciones altamente competitivas y cuando los resultados de una evaluación se dan públicamente, a veces en el salón o públicamente, impiden la cooperación en el aprendizaje, matan la cooperación, matan la solidaridad, el espíritu de grupo, el espíritu de equipo, y determinan el fracaso de muchas personas, no solamente en el tiempo en que están estudiando, sino el fracaso en el futuro. Estamos pues ante un tema realmente interesante. Vamos a concluir con esto, que quiero que ustedes lo tomen con bastante aprecio y seriedad. En la evaluación se habla de curvas, de modo tal que podemos decir las curvas de la evaluación. Lo que les voy a decir estaría en torno a las curvas de la evaluación. ¿Conocen ustedes la curva normal? La curva normal, la campana de Gauss, descubierta por Gauss, ¿no? La campana de Gauss, o llamada también la curva normal. Esta curva, esta campana de Gauss hace aparecer como natural que algunos alumnos deben necesariamente fracasar y otros deben ser los mejores. La curva implica, ¿no? Comienza desde lo que fracasan, ahí tiene que haber un porcentaje de fracasos, tal vez un 30%, luego o un 20%, luego un 60% y luego otro 20%. Qué interesante, ¿no? Siempre hace aparecer como natural que algunos alumnos deben fracasar. Es la curva normal. Y entonces la educación sería pues un asunto de competitividad extrema para no fracasar. Y la educación es un proceso de alegría, es un proceso de redención, es un proceso de ayuda, es un proceso de amor, de profecía, de intercesión constante. ¿Cómo en un proceso de esa naturaleza podemos tener ya nuestro 20%, 30% de fracasados? Normal, algunos hasta 40% de fracasados. Bueno, pues el curso es así, yo soy exigente y se acabó. No. Ralph Tiller, ¿no?, un pensador de la educación en el año 99, sostenía que esta frecuencia de distribución de una evaluación en el salón según la campana de Gauss o la curva normal no es correcta. Ralph Tiller decía eso, no es correcto, tenía sus dudas y comenzó a investigar y llega pues a la siguiente recomendación de que debemos buscar otra opción. Lo mismo decía Bloom, el gran pedagogo que nosotros conocemos de los métodos educativos, de la evaluación. Bloom señala y dice, no hay nada sagrado en la curva normal, en la curva de Gauss, en la campana de Gauss, no hay nada sagrado. Se requiere ser eficaces y usar otra opción a la curva normal. La idea de Bloom. Entonces, pues, se señala, English y Hill, todos pensadores americanos, dicen, por ejemplo, en su precioso libro
cuyo título es La calidad total de la educación, ¿no? Dice, lo que se desea es la curva J, no la curva normal. Lo que se desea es la curva J. Acuérdate bien de esto, recuerda bien. Lo que se desea en la evaluación es aplicar la curva J, es decir, la distribución en la que todos los niños aprenden. ¿Cómo se siente un maestro cuando todos sus niños han aprobado? Yo tengo una hija que es maestra y ella en un tiempo trabajando en el Colegio Unión estaba preocupada porque estaba ya en el mes de agosto, fines de agosto, entrando a septiembre, y sus alumnos del primer grado aún no sabían leer, tenían muchas dificultades, y oraba diariamente para que Dios les abra las habilidades y para que puedan aprender a leer. Llegó el 6-7 de octubre, cuando los alumnos en un 90% estaban leyendo, y ella comenzó a tener alegría. Pero faltaba un 10%. Y a fines de octubre leían todos sus alumnos. A sus ritmos personales, por supuesto, algunos un poco más rápidos, otros más lentos, pero ya conocían perfectamente las letras, las grafías, ya conocían las palabras, las sílabas y podían pronunciarlas. Entonces, pues, yo le vi a la maestra Trilce decirme claramente: papá, estoy feliz porque mis alumnos aprendieron a leer. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Es decir, en la curva J, y a esos alumnos podríamos aplicar la curva J, y nos daría un buen resultado. La curva J nos dice que todos los niños deben aprender. Posiblemente hay muchas preguntas en tu mente. Tratamos nosotros de generar preguntas y en una posterior oportunidad podremos responder algunas de estas preguntas. Que Dios les bendiga. La tarea del maestro no solamente es difícil, es compleja. Y terminamos diciendo, a pesar de ser difícil, es una tarea hermosa y sobre todo posible. Difícil, hermosa y posible. Gracias.